Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues no era tampoco la novedad en el mensaje de Cristo, mis hermanos, lo que pide pues a propósito de cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación. Miren, ya citando el libro del Deuteronomio, nos damos cuenta cómo Moisés exhorta al pueblo también para que, habiendo cumplido las normas, las leyes, los preceptos, pues pueda así entrar en la tierra prometida. 365 y más normas, leyes tenía que cumplir el israelita. De tal manera que luego los fariseos se adueñan de la ley y buscan sobre todo imponer cosas pesadas sobre el pueblo para que se vean sometidos al yugo de la ley, y ellos nada, ¿no? O sea, que el pueblo cumpla, pero nosotros no. Así lo refiere también Cristo Jesús cuando los llama hipócritas, ¿verdad? Porque imponen tantas cosas sobre los demás, pero ellos ni con el dedo quieren hacer algo. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, ¿no? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Entonces se adueñaron de la ley, de la palabra, y ahora la manipulan a su antojo, ¿verdad? Hacen sus propias interpretaciones y hacen que la gente se la crea. Son engañosos, embaucadores, mentirosos, como ocurre hoy en día, que también el Señor Jesús lo advierte, ¿no? Esos falsos profetas que se adueñan de la Escritura, la manipulan y mueven las conciencias a su antojo. La Escritura es la verdad, es la revelación, es la palabra de Dios. Con respeto y con obediencia tiene uno que acercarse a ella para, entresacando de sus líneas, este mensaje que luego hemos de aplicarlo a nuestra vida como un compromiso. Pero hay que tener cierto conocimiento, y si no, a alguien que me acompañe, porque puedo cometer esta atrocidad. Repito que leyendo la Escritura, luego piense, crea que esto es lo que Dios me está diciendo, ¿no? Una libre interpretación, como hacen los hermanos protestantes, y así no debe ser. Para eso están los estudiosos, los teólogos, los biblistas, que luego, pues, acercándose a un estudio más exhausto, pues nos van dando las pautas para ir entendiendo la palabra de Dios. Sobre todo, pues, entendiendo el contexto, la cultura, la situación, la tradición, ¿no? En fin, eso es algo que hemos de considerar. Bueno, 365 preceptos que cuando ya Moisés ha subido al monte Sinaí, cuando ha encontrado este espacio para dialogar cara a cara con su Dios, mis hermanos, 10 preceptos, 10 normas, 10 leyes, 10 mandamientos. Hasta suena ridículo que una persona diga: no me lo sé, menos los puedo aplicar. 10. Nuestras constituciones políticas, de muchos países, son un sinfín de leyes, de normas, ¿verdad? El Código de Derecho Penal, el Código de Derecho Canónico, el
código de urbanidad, las leyes de tránsito, qué sé yo, sin fin de normas, de leyes, ya está. Dice uno, pero es que es tanto para aprender. Puede ser, pero la ley de Dios, 10 mandamientos, y muchos no lo sabemos. Ahí es donde, repito, suena la ridiculez. Y mucha gente se aparta de Dios porque no quiere cumplir 10 mandamientos. Eso es lo que suena ridículo. 10 mandamientos, 10. No es nada. Bueno, pero al decir no es nada, no quiere decir que no sea importante, ¿no? Si el mismo Jesús nos lo dice, ¿no? Quien no cumpla los mandamientos no va a entrar en el reino de Dios, no va a entrar en la salvación. Señor, pero es que 10 mandamientos me diste, qué pesado, qué cansado. Aprendérmelos, asimilarlos, vivirlos. 10, bueno, todavía 365, se oyen muchos, pero 10. Y aún así hay quien no los acepta, aún así hay quien se resiste y rechaza. No es el mandato en sí, sino la complejidad que esto resulta para la vida. Más porque caídos en el pecado, pues no queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos salir de esa situación. Y como el mandato de Dios cuestiona, interpela la vida, pues yo no me quiero confrontar, y como me da mucha flojera y no quiero estar cerca de Dios, por eso rechazo todo lo que de Dios venga. Y así hay quienes, aún creyentes, pues rechazan a Dios en su vida. No, pero es que yo lo amo y yo todas las mañanas me levanto y hago oración. Sí, pero no cumple sus mandamientos, y eso no es amar a Dios. ¿Cómo no? No. Podrás decir que es un sentimiento, una emoción, pero no es una verdad, no es una realidad. El amor a Dios no puede reducirse a un mero sentimiento, que es la locura hoy del mundo. Ser tan sentimentaloides, todo lo relacionamos al sentimiento y nos movemos por el sentimiento, por la emoción. ¡Qué locura! Son aspectos irracionales de nuestra vida. Si hoy amanezco de buenas, te saludo. Si ando de mal, ni te me acerques. Pobre, ¿no? Su emoción lo trae loco. Es que uno no debe de dejarse conducir por la irracionalidad. Para eso tenemos la inteligencia. Los mandatos, la relación con Dios, es una relación racional, desde el pensamiento, desde el conocimiento, y claro, pues conectando al corazón. Sí, la emotividad, pero no tanto que pueda aminorar la racionalidad, ¿no? Entonces, no es solo de sentimientos. Yo amo a Dios, yo y mi Dios. Sí, tu Dios hecho a tu medida, tu Dios de tus ideas, tu Dios de tus complejos, de tus enfermedades, de tus traumas, qué sé yo, ¿no? Pero no el Dios que Cristo reveló en la Escritura, porque tan solo acercarse me revela la verdad y eso cuestiona mi vida. No, mejor no, es que eso de que alguien me cuestione la vida, no, yo no estoy dispuesto a cambiar, menos a cumplir lo que me pide. Por eso es que decía, muchos se han apartado de él. Bueno, algunos acusaron a Cristo cuando llegó a anunciar el reino de Dios de que estaba violando, transgrediendo la ley, porque si eran tantos preceptos, ¿verdad? ¿Cómo es que hoy enseña solamente 10? Bueno, es que Cristo Jesús viene a decir que no viene a violentar, que no viene a abolir la ley o los profetas. Él conoce la Escritura, Él sabe perfectamente, ¿no?, de lo que es la realidad veterotestamentaria, ¿no? Por eso señala, no he venido a abolir, sino a darle plenitud. ¿Qué significa eso? Que a enseñarles cómo hay que vivir los mandamientos. Y eso entonces supera por mucho la ley mosaica.
Esos preceptos que los fariseos tenían, bueno, pues ha quedado superada por la ley de Dios, la ley que Cristo Jesús nos enseña. Bueno, de los 365, solo 10, menos mal. Y sí los conozco, sí los sé. Sí, cuando me acerco al sacramento los reflexiono, los medito. Pero de ello pues se trata de ahondar, ¿verdad?, en cada uno de los mandatos. Y sobre ello el Catecismo de la Iglesia Católica nos puede ayudar. En su apartado de la ley moral es de cajón que un cristiano fiel, creyente, lo tenga en su casa. Porque ahí está la explicación de todo y cuanto puedas tú tener duda. Uno tiene duda y lo anda buscando, que a mi comadre, que a mi compadre, que al vecino, que aquí, que allá. Pues si no tiene tampoco el conocimiento, ¿cómo te va a dar la explicación? Ahí está el Catecismo de la Iglesia, magisterio puro, enseñanza de la Iglesia, que ahonda en ese apartado de la ley moral, los mandamientos de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Y hay una serie, 100, 150 páginas, donde explica solamente el primer mandamiento. Para que luego uno diga, caray, ¿cuántas cosas? Y uno que no decía, es que no vengo a misa, es que no amo a Dios. Y ya. Como que volvemos a un Dios muy reduccionista, muy encerrado en nuestras capacidades mentales. Y si es poca mi capacidad, pues es poco el conocimiento que tengo de Dios. Por eso uno tiene que ampliar su conocimiento para conocer cuánta riqueza la Iglesia no nos enseña. Bastante, muchísima. La vida no alcanza para comprender, para entender y para conocer. Pero tiene uno que sentarse y comenzar a leer. Se lo recomiendo. Catecismo de la Iglesia Católica. Comienza a leer. Primer apartado, la oración. El credo. ¿Verdad? La verdad que Dios nos revela. El credo, ese credo que profesamos cada domingo. Desmenuzado, palabra por palabra. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa? Etcétera. Todo un conocimiento teológico. Tenemos todo al alcance de nuestra mano, pero a veces no lo queremos. Qué flojera. Bueno, así no se alcanza la salvación. Jesús ha dicho, desde Moisés, ¿verdad? Si el pueblo de Dios cumple los mandamientos, se volverá un pueblo, ¿qué dijo Moisés? Sabio y prudente. Es que hay gente que es sabia, pero no es prudente. O hay gente que es prudente, pero no es sabia. Y no ha dicho Moisés, sabio o prudente como opción. Sabio y prudente. Así es de que pidamos a Dios ser sabios y prudentes. Conozcamos la ley de Dios, eso da sabiduría, da conocimiento. Y la prudencia es saber aplicar cada uno de los preceptos a nuestra vida, tal cual nos lo enseña la palabra de Dios. Sin quitar puntos y comas, sin restarle importancia, sin cambiar el sentido de la palabra, porque eso, decíamos, es manipular la Escritura, y eso no hace bien a nuestra vida, a nuestra fe. Porque es reducir a Dios y es manipular al mismo Dios. Y eso nadie lo hace, ni siquiera el demonio. Y si el demonio no lo hace, ¿por qué el hombre sí? Entonces, ¿quiere decir que el hombre es peor que el demonio? ¡Qué barbaridad! ¡Qué enorme y qué grave expresión! ¿Verdad? Ya lo hemos advertido muchas, que hacemos cosas que no tienen sentido, que no van en el orden pues del amor divino, y que luego agredimos, lastimamos a Dios, en su esencia divina. ¿Pero qué le hacemos? Nada. Pero hermanos, lo hacemos nosotros, porque andamos haciendo cosas que nos hacen perder la salvación. Y lo que es peor, que luego culpamos a Dios de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, cuando es uno mismo quien no asume las responsabilidades en las consecuencias de sus actos. Mis hermanos, pues ahí está la tarea. Vayámonos a casa,
Saquen el catecismo y apréndanse o aprendámonos los 10 mandamientos. Hasta con los dedos lo podemos aprender, ¿verdad? 10 mandamientos. Para que luego al hacer nuestro examen de conciencia para una confesión, pues aprendamos, ¿no?, a reflexionar y a darnos cuenta que muchas veces le fallamos a Dios en casi todos los preceptos. Catecismo de la Iglesia Católica, y allí viene toda la explicación. Que así sea.